Buenas tardes para todos. Quisiera presentarme primero. Mi nombre es Claudia Cristancho Giraldo. Soy licenciada en Pedagogía Infantil desde hace 8 años y actualmente soy docente del programa de Lane en la Uniminut. El día de hoy quisiera compartir con ustedes un tema que parte de mi experiencia personal de vida. Este es el autocuidado emocional en docentes. Hay una frase que me gusta mucho de Adam Abraham, quien señala que el docente enseña más por lo que es que por lo que sabe. Yo creo que esto es totalmente cierto, pues a la final lo que quieres compartir y construir con tus estudiantes no solo depende del qué, sino del cómo. Pienso que esta profesión es de las más gratificantes y enriquecedoras a nivel personal. El acompañar procesos de desarrollo de seres en distintos momentos de vida, el poder cuestionarme todo el tiempo y el explorar desde distintas áreas el conocimiento son algunos de los aspectos que más me gustan de mi profesión. Pero también sé que es una profesión que tiene mucho cuidado. Somos responsables de mucho, de planeaciones, de formatos, de informes y de muchos formalismos del sistema. También somos partícipes activos de aquella conexión que se genera con nuestros estudiantes al interactuar con estos seres de diferentes edades, gustos, creencias, sueños y contextos. ¿Recuerdan la satisfacción y podría decir que hasta la felicidad que se siente cuando se evidencia el desarrollo y los cambios de nuestros estudiantes? Para comenzar, quisiera hacer algunas preguntas y los invito a que reflexionemos a partir de estas. ¿Quién es usted como docente? ¿Qué es lo que más le gusta de ser docente? ¿Recuerda cómo fue su primer día en la docencia? ¿Su primera clase? ¿Qué emociones tenía? ¿Cómo preparó? ¿Cómo se vistió? ¿Qué preguntas le hicieron? ¿Cuándo terminó esa clase? ¿Cómo se sintió? ¿Por qué lo van a recordar sus estudiantes? Y la última y la más importante creo que es, ¿soy feliz siendo docente? Estas preguntas y bueno, otras más, me las hice cuando comencé hace un par de años a hacer una reflexión, pues estaba en un momento de mi vida de muchas transiciones y cambios. Yo me sentía muy confrontada, pues yo amaba mi profesión, me encantaba estar con los niños, estar en aula, disfrutaba mucho de los días llenos de movimientos, de sonidos, de colores, de risas. Bueno, los que han estado con niños saben el día a día con ellos cómo es. Sin embargo, al pasar del tiempo cada vez me sentía más cansada y malhumorada. Y lo más preocupante y cierto es que eso estaba generando un impacto tanto en mi labor como a nivel personal y hasta en mi salud. Entonces fue allí cuando yo empecé a reflexionar, a comprender sobre la importancia del autocuidado. Cuando estuve indagando sobre el tema hace un par de semanas, quise explorar un poco sobre qué percepciones se tienen en el medio sobre el autocuidado. Y encontré muchos estudios, artículos, programas, un montón de información que habla sobre el autocuidado de docentes. Algunos de estos son el Censo sobre calidad de vidas de los docentes, talleres de inteligencia emocional en docentes de educación secundaria, prevención y manejo de la violencia en las aulas, y programa de habilidades para la vida de la Juanet. Juanet. Y allí encontré que este es un tema que está siendo de suma importancia y más con lo que está ocurriendo actualmente, y que también trae muchos beneficios, no solo para el docente, sino también para los estudiantes y por ende, pues los resultados de la calidad en la educación. Con esto yo quiero que reflexionemos hoy sobre el autocuidado docentes en dos vías. El primero, los efectos que traen las aulas en los niños, jóvenes o adultos, en el caso de la Uniminuto. Y lo segundo, en los efectos que traen nuestras vidas como docentes. Para esto me gustaría que nos hiciéramos una pregunta puntual. ¿Cuántas horas de nuestra vida pasamos en el trabajo? Si no sabemos exactamente cuántas,
yo hice un ejercicio hace un par de semanas en las que quise aproximar cuánto tiempo podría llegar a ser. Entonces calculé unas 7 horas oficiales, digamos que 5 días a la semana. Entonces me dieron 35 horas, ¿cierto? Pero esto sabemos los docentes que tenemos que sumarles unas horas adicionales en las que revisamos correos, preparamos informes, organizamos las clases. Esto quiere decir que más o menos unas 38 horas, ¿cierto? Si ya lo manejamos entonces a nivel semanal, nos dan unas 152 mensuales y 1.520 horas al año si pensamos que trabajamos solo 10 meses al año. Entonces, para mi sorpresa, esto quiere decir que al año podemos estar trabajando 2 meses completos, sin parar, 24 horas. Pienso que esto es mucho tiempo, ¿no? De nuestras vidas. Entonces, ¿piensan que vale la pena sentirnos mejor allí, en ese lugar y ese contexto en el que pasamos tanto tiempo de nuestras vidas? Bueno, para entrar en materia, para ya hablar puntualmente del tema que nos convoca esta tarde, quisiera hablar sobre, bueno, el autocuidado docentes y quiero compartirles lo que encontré frente a qué es el autocuidado. Encontré muchas definiciones, pero hay una que me gustó mucho por su simplicidad y dice, son aquellas prácticas cotidianas y las decisiones sobre ellas que realiza una persona, familia o grupo para cuidar de su salud. Esto es de Tobón 2003. Quiero volver a repetir entonces la explicación que encontré sobre qué es el autocuidado. Son aquellas prácticas cotidianas y las decisiones sobre ellas. En este sentido, creo que es algo muy concreto eh, y que a veces lo relacionamos más quizás con esas prácticas de ir a un spa, un masaje de relajación, meditación, cosas un poco más amplias, trascendentales y que para algunos resulta muy atrayente y fácil, pero para otros, por lo menos en mi caso, está muy alejado de mi realidad por mis tiempos y por diferentes circunstancias y que aunque, ojo, ese camino que estoy planteando no está mal, pues no se relaciona con mi realidad. Pues el autocuidado, como lo vimos en la diapositiva anterior, parte de decisiones, lo cual es absolutamente personal y que a mi modo de ver no tiene que ver con una receta que se vaya a plantear hoy o con una fórmula, porque tiene que ver con el contexto de cada ser, de cada individuo. Sin embargo, entonces quiero que analicemos eso que hablaba sobre las decisiones, pues esas decisiones tienen que ver con algo que estamos pensando, ¿cierto? Siempre que yo voy a tomar una decisión, por mi cabeza pasa alguna idea, pero esa idea también viene por algo que muchas veces no lo hacemos consciente y son esas creencias. Entonces, no sé si les ha pasado, y bueno, estos 3 ejemplos que quiero nombrar, que son situaciones cotidianas, sencillas en nuestra labor, que son, por ejemplo, este es mi quinto tinto del día, pero no tiene nada de malo. Llevo 3 horas frente al computador, es el momento de estirar las piernas. Debo caminar un poco más, hoy no usaré el ascensor. Entonces, a mí me suenan conocidas estas frases y si las analizamos tienen que ver con decisiones que tomamos, cosas que pasan en nuestra cabeza y que son creencias que tenemos. Todo lo anterior en resumidas cuentas se relaciona con las prioridades en el momento en que estamos trabajando. En nuestra vida creo que tenemos como una jerarquización de ellas, de esas prioridades. Son muy personales, ¿cierto? Pero esto tiene que ver con una construcción de una historia de vida, lo cual yo lo asemejo a un edificio, pues no es algo fácil de cambiar y que creo que ni siquiera la intención es llegar a cambiarlo en función del autocuidado, porque esto generaría un proceso muy largo y algunas veces es desgastante y que para algunos no tiene mucho sentido. Es por esto que considero que aquellos cambios pueden ser sencillos, cambios sencillos, que partan de nuestra realidad, como lo decía, de nuestras necesidades y hasta de nuestros gustos. Y
lo más importante es finalmente poder interiorizar que aquí el único beneficiado pues voy a ser yo mismo, ¿cierto? Claro, ya sabemos que como docentes el otro que serían nuestros estudiantes, pero va a ser mi mente, mi cuerpo y todo mi ser el que se va a beneficiar si promuevo esos pequeños cambios en mi estilo de trabajo. Mi intención y propuesta para hoy entonces no tiene que ver con el edificio en su totalidad, como les dije, sino esos pequeños detalles que pueden adornar ese edificio. Bueno, todo lo que he venido anunciando anteriormente pues suena muy bonito, puede ser motivador, pero entonces ya para entrar en materia y hablar de cosas concretas, yo quiero compartirles ya la práctica, digamos, algunas reflexiones que hice y de cómo cambió esas prácticas que yo tenía como docente antes y las cuales tengo ahora que siento que me han ayudado a disfrutar muchísimo más mi profesión. Entonces, para esto voy a hacer tres preguntas. ¿Qué, cómo y qué bebo? Yo quise en estas tres preguntas que voy a hacer poner algunas imágenes de niños porque cuando estaba pensando en las preguntas yo reflexionaba mucho sobre cómo como docentes, sobre todo en primera infancia, hablamos sobre hábitos, promover todo esto y bueno, todo el tiempo estamos como en pro de que se desarrolle y se forme en función del otro. Pero entonces a veces pienso que se desdibuja en nosotros mismos. Entonces, es curioso cómo a veces podemos promover cosas que quizás no lo estamos viviendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué como y qué veo? Frente a esto, no quiero que se piense de pronto que estoy hablando de un cambio de dieta, de alimentación, de un programa, de... No, nada de eso. De cosas muy puntuales y muy sencillas. En mi caso fue el agua. Para hablar del agua, les recomiendo un libro que me compartió hace un par de meses el profesor Henry Fernández. El libro se llama El poder curativo del agua, de Masaru Emoto y Hangen Fliga. Es un libro muy interesante porque habla sobre el agua y cómo el agua de verdad tiene poderes desde la ciencia comprobados para hacer una transformación en tu cuerpo. Entonces, bueno, yo antes no sabía esto, pero el agua realmente me ayudó muchísimo y empezó como a generar esas transformaciones del autocuidado en mí. Eso en función de qué como y qué veo. La segunda, ¿qué pasa con mi cuerpo? ¿En qué pasa con mi cuerpo? Yo les invito a pensar un poco frente a esa conciencia del sentir físico, ¿no? Entonces, cómo me siento, cómo camino, cuándo camino que llevo, si llevo la maleta solo de un lado del hombro, o si llevo un bolso, si llevo los libros en las manos, cómo me he visto, si llevo unos zapatos cómodos. Sabemos que como docentes todo el tiempo estamos caminando, estamos de pie. eh, Cuánto tiempo me tomo para descansar, ya sea para ponerme de pie, si estoy mucho tiempo sentada, o para sentarme durante una clase. Entonces es esa conciencia, es el escucharse uno realmente y saber qué es lo que quiere el cuerpo en ese momento. Y la tercera pregunta, ¿y las palabras? En esta tercera pregunta de las palabras les quiero compartir que yo hice dos reflexiones puntuales frente a mi realidad en ese momento y que todavía me sirven. La primera, el aprender a decir no. Y no solo el aprender a decir no hacia los otros, quizás en algún momento uno, no sé, como por ese sentido maternalista que creo que también a los hombres les pasa en la docencia y es, sí, yo ayudo, sí, hagamos esto y de un momento a otro te llenas de un montón de deberes y funciones y que eso no es sano, porque necesitamos también nuestro espacio, entonces aprender a decir no. Y también a mí misma, ese no de trabajo cierta cantidad de horas y hasta aquí. Y llega el momento de desconexión y de empezar a hacer otras cosas. Y lo segundo, en función de las palabras, fue el alejarme de la gente que se quejaba todo el tiempo del lugar de trabajo. Entonces, aquellos profes que de pronto han tenido cercanía y entonces, ay, qué pereza, nos ponen muchas tareas y todo el tiempo en función de la queja, la queja, la queja, estar todo el tiempo escuchando esto, o quizás si uno mismo es el que se queja, genera un desgaste emocional bastante fuerte.
Bueno, entonces digamos que esas serían las tres preguntas que me gustaría invitar el día de hoy para que reflexionemos. Realmente estas tres preguntas generaron un gran cambio en mi profesión, volvió a iluminarse, no solo porque cambiara, o sea, realmente no cambió la realidad de las cosas externas, pues los formatos, los documentos, el correr, el pensar en cinco cosas a la vez, todo eso ya no me abrumaba. Seguía, pero ya no me abrumaba. Y de hecho hasta lo disfrutaba. ¿Por qué? Porque lo estaba viviendo de una manera diferente. Entonces creo que esas prácticas comenzaron a ser más cuidadosas y ya no me sentía como la imagen que ven en la presentación. Bueno, finalizando, quiero hacer una reflexión sobre el tema del trabajo en general, porque pues pienso que este tema, bueno, estamos hablando de docentes, pero seguramente puede aplicar para muchas otras profesiones. Y el trabajo no es sinónimo de felicidad. Y creo que eso, pienso que esa es una creencia muy, muy arraigada de hace siglos, pues porque la misma palabra lo dice, ¿no? La palabra viene del latín tripalium, significan tres palos, y era un instrumento que se usaba para atar al reo, para castigarlo. Entonces imagínense la magnitud de esa palabra. Si seguimos viendo el trabajo como algo de infelicidad, que nos toca, que nos corresponde, porque sí, pues entonces así mismo lo vamos a ir viviendo. Y mi propuesta de hoy, ¿cuál es? Pues que cómo podemos cambiar esa premisa y esa creencia quizás universal o generalizada. Claro, no todos lo viven así, pero creo que sí es una generalidad. Pues hacer pequeños cambios que aporten a mi bienestar como docente. Pienso que este es el autocuidado. Bueno, y finalmente quisiera que pensáramos un poco sobre el tema de la virtualidad, que es nuestra realidad desde hace un par de meses y probablemente siga siendo nuestra realidad por mucho más tiempo. Entonces, me gustaría que se pudieran volver a plantear esas tres preguntas de qué como y qué bebo, qué pasa con mi cuerpo y mis palabras en función de nuestras prácticas diarias de nuestra labor de ahora, en la virtualidad. Nuestra rutina cambió por completo y el cuerpo lo va a sentir y más sabiendo que va a seguir siendo este cambio por mucho más tiempo. Entonces, es importante, pienso yo, seguir disfrutando de una manera diferente esto. Y a lo mejor no solo estar esperando a que esto cambie, a que llegue una cura, que aparezca la vacuna, que podamos socializar y nuevamente estar en esas prácticas con las que estuvimos acostumbrados muchos años de nuestra vida, sino que pienso que en general el autocuidado de ahora puntualmente debe ser volver a humanizar mis prácticas. A pesar de estar frente a la pantalla todo el tiempo, cuidarme emocionalmente es volver a conectarme conmigo. Y volver a conectarme conmigo puede ser a partir de una reflexión de esas tres preguntas que les planteé el día de hoy. Bueno, esto sería todo. Esta era mi propuesta para hoy. Les agradezco a todos por estar aquí y les deseo una muy buena tarde. Estoy leyendo que algunos compañeros eh, están hablando, que se sienten identificados, hablando sobre el tema de las horas. Y bueno, finalmente este espacio era solo un espacio de reflexión, solo no porque sea menos importante, sino porque mi intención de este es que trascienda y no se quede solo en la charla que les compartí en este momento, sino que pueda ser un momento de reflexión y una pausa a nuestras funciones y podamos hacer esa reflexión en el transcurso del día. Bueno, entonces muchísimas gracias y una muy buena tarde a todos. Chao.